Soy el doctor Carlos Capiel, médico del Instituto Radiológico Mar del Plata, y en los próximos minutos vamos a abordar el tema dolor lumbar agudo y diagnóstico por imágenes. Vamos a determinar la utilidad de los diferentes métodos de diagnóstico en el estudio de esta dolencia. Los objetivos de la siguiente disertación incluyen definir el dolor lumbosacro agudo, determinar cuándo solicitar un estudio diagnóstico por imágenes y evaluar qué estudio es el más conveniente de acuerdo con el contexto clínico del paciente. Como todos ustedes saben, el dolor agudo con o sin radiculopatía es uno de los problemas de salud más frecuentes en la actualidad y representa una de las principales causas de incapacidad en personas por debajo de los 45 años. Se define al dolor lumbar agudo como aquel dolor lumbosacro de menos de 3 meses de duración. Vamos a ver que hasta un 80% de las personas tienen dolor lumbar a lo largo de la vida. Es importante remarcar que el dolor lumbar agudo no complicado es una condición benigna y autolimitada que no requiere de estudios de diagnóstico por imágenes. Como ya vimos, tiene una alta prevalencia y genera un importante impacto económico en lo que se refiere a gastos de salud. Representa la causa más frecuente de consultas en médicos traumatólogos y neurocirujanos y es la causa más frecuente de consultas en pacientes de menos de 45 años. La lumbalgia o el dolor lumbar agudo tiene un buen pronóstico y generalmente se manifiesta como una entidad autolimitada y vamos a ver que el 90% de los pacientes que se presentan con esta dolencia se recupera dentro de las 6 semanas. En el 85% de estos pacientes no se encuentra causa subyacente. Debido a la alta prevalencia y a los costos en el diagnóstico y tratamiento de este problema, muchos gobiernos han patrocinado estudios y hoy en día existen numerosos trabajos en la literatura referidos a este tema. Dentro de estos reportes encontramos muchos artículos, de los cuales le enumeramos algunos de ellos, que demuestran alteraciones en la columna en pacientes asintomáticos que nunca refirieron dolor lumbar. Y vamos a ver que muchos de estos trabajos demuestran que un 25% de pacientes completamente asintomáticos que nunca refirieron dolor lumbar presentan estudios anormales en los exámenes de diagnóstico por imágenes. Y este porcentaje del 25% llega hasta un 50% cuando evaluamos pacientes asintomáticos mayores de 50 a 60 años. Entonces, un poco lo que nos está demostrando es una pobre asociación entre los síntomas y los estudios por imágenes. Acá tenemos un ejemplo de los trabajos que enumerábamos recién y vemos que este es un trabajo donde se evaluaron 98 pacientes asintomáticos con estudio de resonancia magnética. Fueron pacientes entre 20 y 80 años con una edad media de 42 y vamos a ver que solamente el 36% de estos pacientes presentaban discos normales en todos los niveles. Además, se encontraron pacientes con protrusiones difusas, protrusiones focales e inclusive con una extrusión discal. El 38% de estos pacientes presentaban anormalidades en más de un nivel. La conclusión del trabajo refería que debido a la alta prevalencia de estos hallazgos, la presencia de protrusiones en los estudios de resonancia magnética en pacientes con dolor lumbar suele ser coincidente y muchas veces no la causa del dolor lumbar referido por el paciente. Entonces, podemos decir que no se deben tratar ni operar
imágenes. Y las imágenes deben ser siempre evaluadas en el contexto clínico del paciente. Nos surgen entonces dos interrogantes. ¿Cuándo debemos solicitar un estudio diagnóstico por imágenes? Y en caso de solicitarlo, ¿qué estudio solicitar? Vamos a tratar de responder la primera pregunta. Como dijimos, el dolor lumbar agudo es una entidad autolimitada y en ausencia de signos de alarma no hay necesidad de solicitar exámenes, ya que el 90% se recupera antes de las 6 semanas. Entonces debemos pedir estudios cuando existen los signos de alarma o lo que los americanos denominan red flags, y en este caso son aquellos pacientes con dolor lumbar agudo que refieren un trauma reciente, paciente de más de 50 años y con antecedentes de osteoporosis, aquellos que tienen antecedentes oncológicos, pérdida de peso y síntomas de comienzo insidioso, fiebre de origen desconocido, uso de drogas intravenosas, pacientes con compromiso de raíz nerviosa y con síntomas progresivos, disfunción vesical o intestinal, dolor que se incrementa con la noche y paciente que lo despierta el dolor. Entonces, el desafío del médico clínico consiste en distinguir este grupo reducido de pacientes que requieren de estudios por imágenes debido a la sospecha de patología subyacente. Una vez que se identifican estos pacientes, nos surge la segunda pregunta y es ¿qué estudio por imágenes solicitar? Los métodos que se utilizan hoy en día para el estudio de la columna incluyen a la radiología, a la tomografía computada, a la resonancia magnética y a la centellografía ósea. Vamos a evaluar la utilidad de cada uno de estos métodos en el examen. La radiología es un estudio de fácil accesibilidad que muchas veces inicia el algoritmo diagnóstico y puede ser la única prueba necesaria. Otorga una visión panorámica de la zona a estudiar y es un estudio eficaz en la demostración de alteraciones óseas y articulares. Acá vemos una radiografía de columna lumbar en posición de frente y perfil, donde se evalúa con gran detalle los cuerpos vertebrales. La radiología cumple un rol importante en el estudio de los cambios degenerativos de la columna lumbar. Acá vemos a la izquierda de la pantalla una radiografía en posición de perfil, donde evaluamos los cuerpos vertebrales y en forma indirecta a los discos intervertebrales. Como ustedes saben, los discos son estructuras de partes blandas que no se ven en la radiografía simple, pero uno puede obtener una visualización indirecta evaluando el espacio intervertebral. Con una flecha roja vemos la disminución del espacio articular que nos está indicando una deshidratación o una degeneración discal. En el lado derecho de la pantalla vemos una radiografía de frente que nos muestra una escoliosis lumbar acompañado de osteofitos y muestra con gran detalle los cambios artrósicos o degenerativos en la columna lumbar. También la radiografía tiene importante valor en el estudio del trauma, y acá vemos dos pacientes con antecedente traumático, donde con una flecha roja mostramos la alteración en la morfología de los cuerpos vertebrales, con irregularidad de la plataforma superior debido a una fractura y la disminución de altura de los cuerpos vertebrales. También cumple importante rol en el estudio de los tumores y en este caso vemos la alteración en la densidad de los cuerpos vertebrales que presentan imágenes osteoblásticas, es decir, imágenes de alta densidad formadoras de hueso que corresponden a metástasis en un paciente con antecedente de cáncer de próstata.
Vemos entonces que la radiología muchas veces representa el primer método en el estudio de las patologías de columna y tiene indicaciones importantes como es el estudio de la espondilolisis, la espondilolistesis o la desalineación de los cuerpos vertebrales, en la evaluación de la escoliosis, en los cambios degenerativos o artrosis, osteopatías metabólicas o el trauma. ¿Cuáles serían las indicaciones de la radiología? Recordemos que es una imagen bidimensional y muchas veces es difícil identificar una imagen en los tres planos del espacio. En ciertas patologías, como por ejemplo las patologías oncológicas, tiene baja o mediana sensibilidad y especificidad y como vimos tiene pobre visualización de partes blandas. Acá vemos otros estudios de radiografía de columna lumbar normal, donde se encuentran señalizadas las distintas estructuras anatómicas de los cuerpos vertebrales. Es importante para arribar a un diagnóstico reconocer la anatomía normal. Acá vemos un caso clínico. Este es un paciente joven con dolor lumbar agudo al que se le solicita un estudio de radiografía de columna lumbar en posiciones de frente y perfil. Este estudio fue informado como normal. El paciente continúa con dolor y luego de un tiempo se solicitan otros estudios por imágenes. Estudios de tomografía computada y resonancia magnética del mismo paciente. En el lado izquierdo de la pantalla vemos un estudio de tomografía computada, una reconstrucción sagital en el plano de perfil y en el lado derecho un corte sagital o de perfil de resonancia magnética. Con la flecha blanca señalizamos una lesión quística que compromete a la apófisis espinosa del cuerpo vertebral de L3. Cuando reevaluamos la radiografía en posición de frente, identificamos con las flechas blancas a la apófisis espinosas de las vértebras supra e infrayacente. La flecha roja nos indica la falta de visualización de la apófisis espinosa de la vértebra de L3. Es decir, la radiografía simple en posición de frente ya nos mostraba la patología y de ahí la importancia de reconocer las diferentes estructuras anatómicas para poder arribar a un diagnóstico. Otro ejemplo, en este caso una paciente con un antecedente oncológico de carcinoma de mama. A la izquierda de la pantalla una radiografía de columna lumbar en posición de frente y a la derecha un estudio de tomografía computada donde vemos el corte axial. Las flechas blancas nos indican los pedículos vertebrales normales de las vértebras y la flecha roja nos muestra la falta de visualización del pedículo en el lado derecho en la radiografía de frente de columna lumbar. Cuando realizamos la tomografía computada, nos confirma una lesión lítica que compromete al pedículo vertebral y que correspondió a una metástasis del carcinoma de mama. Otro de los métodos que podemos utilizar es la tomografía computada. Es un método muy útil para la evaluación de algunos sectores anatómicos donde existen superposición de estructuras debido a la posibilidad de obtener cortes axiales. Examina de forma excelente la cortical y las trabéculas óseas. Es superior a la resonancia magnética en demostrar calcificaciones y tiene menor resolución de contraste y menor sensibilidad que la resonancia para estudiar las partes blandas y la médula ósea. Como acabamos de decir, la tomografía computada es excelente para la evaluación del hueso, tanto de la cortical como de las trabéculas óseas, y en este caso vemos lesiones líticas, es decir, lesiones que provocan destrucción del hueso, comprometiendo a dos cuerpos vertebrales. En este caso,
son metástasis de un cáncer de riñón. Además, hoy en día y con los modernos equipos multicorte o multislice, es posible realizar reconstrucciones bidimensionales, tanto en los planos coronal o sagital, y de esta manera es posible seleccionar el plano más apropiado para la observación de la patología deseada. A la derecha de la pantalla vemos una reconstrucción sagital o de perfil de un estudio de la columna cervical. Como ejemplo, vemos este paciente. A la izquierda de la pantalla tenemos los cortes axiales de tomografía computada y a la derecha vemos la reconstrucción sagital en el plano de perfil. Es un paciente portador de cambios degenerativos, donde vemos osteofitos, vemos desalineación de los cuerpos vertebrales a nivel L4 y L5, e inclusive vemos pinzamiento de los últimos discos intervertebrales, con presencia de aire entre los discos, que se denomina signo del vacío y que se manifiesta por una imagen de color negro. Y acá vemos la reconstrucción coronal del mismo paciente en el estudio de tomografía computada. Es decir, que hoy con los modernos equipos multicorte o multislice es posible obtener reconstrucciones en los tres planos. Además del plano axial, tenemos la posibilidad de evaluar la columna en el plano de perfil y coronal. Otro ejemplo, en un estudio de tomografía computada, donde vemos la importancia de poder realizar reconstrucciones en los distintos planos. En este caso vemos una reconstrucción en el plano de perfil, a la izquierda de la pantalla, de frente y las oblicuas. Este paciente portaba una espondilolisis a nivel L5-S1, que es mejor demostrado en los cortes oblicuos, que están señalizados con una flecha roja. Además, con los modernos equipos es posible realizar reconstrucciones tridimensionales y en este caso señalizamos con la flecha roja la espondilolisis que ya veíamos en las reconstrucciones oblicuas. Otro ejemplo, nuevamente cortes axiales de tomografía computada. Vemos una lesión lítica, como dijimos, una lesión que provoca destrucción del arco posterior de los cuerpos vertebrales. Se encuentra señalizado con una flecha roja, cortes axiales. Es posible realizar cortes o reconstrucciones en el plano de perfil o sagital, donde nuevamente con la flecha roja señalizamos la lesión lítica que compromete al arco posterior de un cuerpo vertebral dorsal, y en este caso la reconstrucción en el plano coronal. Como dijimos, además es posible realizar reconstrucciones tridimensionales que son muy útiles muchas veces a la hora de tener que tomar una conducta quirúrgica y podemos además rotar las imágenes en los diferentes planos. Entonces vemos una reconstrucción de frente a la izquierda o de perfil a la derecha. Las imágenes bidimensionales son útiles para el diagnóstico y para la evaluación de las diferentes estructuras anatómicas, mientras que las imágenes tridimensionales se prefieren muchas veces para la planificación quirúrgica. Y la tomografía computada cumple un rol importante en el intervencionismo radiológico. Es muy importante para guiar agujas en casos de que se quiera tomar muestra biopsias de lesiones de columna. En este caso vemos una lesión lítica que compromete un cuerpo vertebral y vemos cómo ingresamos una aguja y utilizamos a la tomografía de guía para obtener una biopsia y por lo tanto una muestra de tejido que nos permite arribar a un diagnóstico. Otro ejemplo, en este caso una punción del alerón sacro, donde colocamos una aguja y obtenemos muestra para el diagnóstico. Entonces, como ventajas e indicaciones de la tomografía computada multislice, podemos decir que es un método muy importante en la evaluación de la patología traumática,
ya nos va a poder determinar el número y distribución de los fragmentos y el compromiso del conducto espinal, la posibilidad de realizar reconstrucciones multiplanares nos permite además estudiar las espondilolisis, la patología degenerativa o artrosis, las escoliosis, las alteraciones óseas. Sirve para la evaluación de pacientes con instrumentación quirúrgica y es muy útil para guiar procedimientos intervencionistas como biopsias o bloqueos radiculares. Otro de los métodos que utilizamos para la evaluación de la columna es la resonancia magnética. Debido a la alta resolución de contraste y a la posibilidad de realizar cortes en los 3 planos, es el método que mayor información nos aporta para el estudio de la columna lumbar. Nos va a permitir evaluar las vértebras y la médula ósea. Es el método que mayor sensibilidad tiene para evaluar el compromiso de médula ósea. Nos permite estudiar además los discos, tanto el núcleo pulposo como el anillo fibroso, los mecanismos de sujeción de la columna, como son los ligamentos, y el conducto raquídeo y su contenido. Cuando realizamos un estudio de resonancia magnética utilizamos distintas secuencias. Las secuencias más utilizadas incluyen a las secuencias T1, secuencias T2, secuencias de supresión grasa y secuencias con efecto mielográfico. Las secuencias con efecto mielográfico nos dan imágenes similares a la mielografía sin necesidad de inyectar medios de contraste. ¿Y por qué utilizamos diferentes secuencias? Vamos a ver que los distintos tejidos del cuerpo tienen distintos comportamientos en las secuencias T1 y T2. Por ejemplo, el agua se ve negra en T1 y blanca en T2. La grasa se ve blanco brillante en T1 y blanco gris en T2. La fibrosis se ve negra en secuencias T1 y T2. Entonces, el hecho de saber cómo se comportan los diferentes tejidos en secuencias T1 y T2 nos va a permitir identificar las estructuras anatómicas normales y caracterizar las patológicas. Acá vemos un ejemplo de la columna lumbar en secuencias T1 y T2. Es una resonancia magnética normal, donde se identifican los cuerpos vertebrales, los discos, y vemos que el líquido cefalorraquídeo se ve negro en la imagen de la izquierda, porque es una secuencia T1, y blanco en la imagen de la derecha, porque es una secuencia T2. Acá vemos otro estudio de columna lumbar en secuencias T1, T2 y supresión grasa. Las secuencias de supresión grasa, como dice el nombre, suprimen la grasa, es decir, que ponen a la grasa de color negro. Entonces, otro ejemplo donde vamos a mostrar la utilidad de utilizar las diferentes secuencias. Con la flecha blanca, tanto en las secuencias T1 y T2, señalizamos líquido cefalorraquídeo y vemos que en la imagen de la izquierda, en la secuencia T1, el líquido es negro, y en la imagen del medio, el líquido cefalorraquídeo es blanco porque es una secuencia T2. Con la flecha roja señalizamos una imagen patológica que se ubica por dentro del conducto espinal y que se presenta blanco brillante o hiperintensa en secuencias T1, también hiperintensa pero un poco más apagado, blanca en secuencia T2, y cuando aplicamos secuencias de supresión grasa se ve negra. Entonces, si recordamos lo que dijimos previamente, la grasa se presenta blanco brillante en T1, blanco más gris en T2, y lógicamente suprime con las secuencias de supresión grasa. Entonces, estamos frente a un lipoma del filum terminale. El hecho de saber cómo se comportan los distintos tejidos en las secuencias T1 y T2 nos permite realizar el diagnóstico de lipoma en este paciente. Otro estudio de resonancia magnética con una lesión por dentro del conducto espinal. Acá observamos secuencias T1 a la izquierda de la pantalla,
donde el líquido cefalorraquídeo se ve negro, secuencias T2 en el medio, donde el líquido cefalorraquídeo se ve blanco, y unas secuencias T1 con contraste a la derecha de la pantalla. Vemos una lesión de forma redonda que tiene intensidad de señal de tejido sólido por el comportamiento en secuencias T1 y T2 y que refuerza en forma intensa luego de administrar contraste. En este caso, un tumor, también del cono medular, pero vemos que es una lesión sólida y por las características que tiene debemos sospechar que corresponde a un neurinoma. Nuevamente, las características tanto en secuencias T1, T2 como T1 con contraste nos permiten acercar un diagnóstico de la lesión. Y ahora pasamos a casos clínicos para mostrar la utilidad de la resonancia magnética en las diferentes utilidades. En este caso, una paciente de 60 años con lumbocefalgia derecha, donde vemos un corte de perfil o sagital a la izquierda de la pantalla en secuencias T2 y un corte axial en secuencias T1 a la derecha de la pantalla. Vemos una hernia discal señalizada con una flecha negra que ocupa el espacio epidural anterior y el receso lateral derecho y que contacta y comprime a la raíz nerviosa descendente derecha. La resonancia magnética cumple un rol muy importante para el estudio de la patología degenerativa de la columna lumbar y para la evaluación de los discos y de la patología discal. Otro paciente con lumbalgia, en este caso un paciente de 72 años con un antecedente de una cirugía cardíaca que hace una infección en la herida y posteriormente desarrolla una bacteriemia. Comienza con un dolor agudo lumbar muy intenso y se solicita un estudio de resonancia magnética. A la izquierda vemos una secuencia T1, miren que el líquido cefalorraquídeo se ve negro, y a la derecha una secuencia T2 donde el líquido cefalorraquídeo se ve blanco. La flecha roja nos muestra alteración en la señal del disco intervertebral ubicado entre L4 y L5, muestra un disco intervertebral marcadamente hiperintenso, es decir, muy blanco en las secuencias T2. La presencia de un disco con esta señal nos debe hacer siempre sospechar la presencia de una espondilodicitis o una infección del disco intervertebral. Para el estudio de las espondilodicitis o de la infección intervertebral, la radiología, tengan en cuenta que suele ser normal en los 8 a 10 días de iniciado de los síntomas y tiene baja sensibilidad y recién nos va a mostrar alteraciones entre las 2 a 4 semanas de iniciado el cuadro. La tomografía también suele ser normal al principio del proceso y puede tener utilidad como método guía para la punción, ya que muchas veces nos permite aislar el germen y de esa manera poder darle la antibiótico-terapia adecuada. La resonancia es el método que mayor información nos ofrece, el método más sensible para la evaluación de las espondilodicitis, tiene mayor sensibilidad y especificidad que cualquier otro método de diagnóstico. Tiene hallazgos bien característicos que nos permiten realizar el diagnóstico con facilidad y nos va a permitir evaluar tanto el cuerpo vertebral como los discos intervertebrales, los tejidos blandos perivertebrales y la extensión epidural. Otro ejemplo de espondilodicitis o infección del disco intervertebral, en este caso una paciente de sexo femenino de 64 años que tiene un absceso del psoas y desarrolla una espondilodicitis entre los discos intervertebrales dorsal 12 y lumbar 1. Habitualmente, como decíamos, muestran un disco intervertebral hiperintenso blanco con irregularidad de las plataformas de los cuerpos vertebrales adyacentes, y acá lo vemos en las secuencias T1 de la izquierda, en las secuencias T2 del medio y en la secuencia de supresión grasa de la derecha. Otro paciente, en este caso un paciente de 60 años con una lumbalgia intensa postraumática, y cuando se le realiza la radiografía de columna lumbar de frente y perfil,
señalizamos con una flecha roja una disminución de altura del cuerpo vertebral. Si magnificamos la imagen, vemos el acuñamiento o la disminución de altura en el sector anterior del cuerpo vertebral por fractura de la plataforma superior. Este paciente se le completó con una resonancia magnética que demuestra la fractura de la plataforma superior. Muchas veces, y sobre todo en pacientes con antecedentes de osteoporosis, la resonancia es útil para demostrar si es una fractura aguda o crónica. En este caso, la alteración en la señal del cuerpo vertebral nos hace el diagnóstico de lesión aguda, ya que se ve hipointensa en T1 y corresponde a edema de médula ósea. En este caso, un paciente de 70 años de sexo femenino con antecedentes de ingesta de corticoides que presenta un dolor dorso-lumbar intenso luego de un pequeño esfuerzo. La paciente refiere que tropezó en la escalera. Se comienza con una resonancia de columna lumbar que muestra vértebras bicóncavas, que es un hallazgo muy frecuente en pacientes con osteoporosis. Son vértebras que se denominan vértebras en pescado. Cuando se realiza cortes a nivel más alto sobre el sector dorsal bajo, se muestra una fractura aguda que se manifiesta por una señal hipointensa en T1 e hiperintensa en secuencias T2, señalizado con una flecha roja. Esta señal nos indica la presencia de edema y hematoma dentro del cuerpo vertebral en esta paciente portadora de una osteoporosis. En la patología traumática, la radiografía es útil, como dijimos, para evaluar la alineación de los cuerpos vertebrales, la morfología del cuerpo vertebral, la altura del disco y la densidad ósea. La tomografía computada, como dijimos, tiene una muy buena definición de la cortical y de las trabéculas óseas. Nos va a permitir realizar cortes en los 3 planos, estudia el arco posterior y tiene mucha utilidad para evaluar el número y distribución de los fragmentos y compromiso del canal. Mientras que la resonancia nos aporta importante información cuando hay síntomas neurológicos, cuando es necesario evaluar el conducto espinal, el cono medular y filum terminale, para el estudio de las partes blandas y de la patología discal. La tomografía y la resonancia no son métodos que compiten, sino que muchas veces se complementan y a veces es necesario solicitar ambos estudios frente a una fractura vertebral y compromiso del conducto espinal. Por último, mostramos un paciente de 73 años de sexo masculino con antecedente de cáncer de próstata, con lumbalgia intensa e incapacitante. Con la flecha roja señalizamos una lesión de partes blandas que reemplaza los cuerpos vertebrales sacros primero y segundo. Corresponden a metástasis, muy bien demostrado en los 2 cortes sagitales en secuencias T1 y T2 de resonancia, y en los cortes axiales también señalizados con la flecha roja. Para concluir, recordemos que el dolor lumbar agudo es un dolor lumbosacro de menos de 3 meses de duración. Es una condición benigna y autolimitada que no requiere de exámenes diagnósticos. Los estudios por imágenes juegan un rol importante en pacientes con dolor lumbar y signos de alarma. El desafío del médico clínico consiste en distinguir este grupo reducido de pacientes que requiere de estudios por imágenes debido a la sospecha de patología subyacente.